para seguir hablando del tema de la cultura digital, de las nuevas tecnologías y de la importancia que tiene hasta que esas cosas insignificantes que uno puede poner y cómo se puede llegar a disparar, es que estamos con el psicólogo y especialista en nuevas tecnologías y en cultura digital, Roberto Balaguer. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gusto por estar acá. Capaz que podemos arrancar por esto de la adicción al teléfono. A veces el teléfono está quieto y uno lo agarra y no suena, igual anda buscando. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta adicción? Es una adicción hoy cultural, es decir, ya no, es difícil hablar de gente que sea adicta, sino que ya es una cosa que nos atraviesa a todos, ¿no? Y hay varios componentes en eso. Primero, que cada vez convergen más cosas acá, es decir, vos lo que menos haces es hablar por teléfono con un celular. Tenés las redes sociales, tenés la comunicación, tenés los vínculos. Entonces, en el celular convergen funciones, pero también, convergen otras cuestiones más vinculadas con lo emocional. A vos, por ejemplo, salir a la calle sin el celular hoy te genera de repente una sensación de cierta inseguridad, de cierto desamparo, ¿no? Algo que yo, un poco en broma, un poco en serio, digo, imaginen cómo Solís, Colón, Magallanes salieron a surcar los mares, ¿no? sin celular, y no tenían esa vivencia, digamos, de dependencia que hoy tenemos. Por otro lado, también, depende mucho de la personalidad. Hay personalidades que son más impulsivas, y esas personalidades tienden a estar chequeando muchas veces el teléfono. Los más adictos sobrepasan los 5.000, 6.000 veces al día tocando el celular. Y las personas promedio andamos en 3.000, 4.000 veces. O sea, esto traducido en tiempo es como si pasaras 1 o 2 horas de tu día tocando la pantalla, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en eso, en esta adicción, en lo que se ha convertido, realmente es tenebroso, porque decir, bueno, estoy pasando mi vida en esto. Pasa que la tecnología digital cada vez está más diseñada para generar adicción, como para aprovechar, las vulnerabilidades psíquicas que tenemos y hacernos enganchar. Viste que antes, por ejemplo, vos veías un video de YouTube y terminabas y buscabas otro. Ahora enseguida ya te aparece el otro. Sí, es verdad. Sí. Por defecto quedas ahí. Vos estás viendo una serie de Netflix y te aparece el próximo capítulo. Bueno, en Netflix justamente el tema de los algoritmos es súper importante. Y en Google, en todos en realidad, en los buscadores también. El algoritmo quiere decir que ellos van encontrando cuál es tu gusto y van moldeando lo que te ofrecen a partir de tu gusto. Entonces cada vez más es más difícil, vos en lugar de decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa, hoy tenés que decir, me voy a desconectar. O sea, tenés que buscar espacio de desconexión, como que por defecto la situación de base es estar conectado, ¿no? Entonces, hay una adicción cultural. Después tenés gente que particularmente, por su personalidad, como te decía antes, es más impulsiva, es aquel que está permanentemente chequeando y que realmente tiene una relación con el celular, en la cual tiene una absoluta dependencia, es decir, prefiere perder cualquier cosa que el celular. Nosotros que con el equipo de trabajo indagamos y encuestamos a jóvenes a ver qué piensan del celular, es muy gracioso porque algunos dicen es un objeto, comunicación, diversión, ¿no? Pero otros te dicen es mi vida, es mi amor, es mi hermano, Claro. parte de mi cuerpo, Jesús, Dios, todo, me muero si no lo tengo. Y no lo dicen en broma. No, Sí, lo dicen en broma. seguro que no. ¿Y sabés lo que se está pasando en los últimos 2, 3 años? Que antes, cuando hablábamos de esto, hablábamos de chiquilines, nos imaginamos al típico adolescente, de repente capaz que 37, ¿no? 20 años, capaz que un poquito menos, ¿no? Pero hoy esto nos está pasando a los padres también, ¿no? Y esto está bueno decirlo, porque las quejas antes eran de los padres a los chicos, se quejaban, oh, tengo un hijo adolescente, se pasa con el celular, y hoy tenés chicos, te estoy hablando de 2, 3, 4 años, que lo manifiestan de determinada manera, y otros que lo verbalizan, los más grandes, que están diciendo, mi padre y mi madre se pasan todo el día conectados a los grupos de WhatsApp, ¿no? Le voy a mostrar el dibujito y me dice, no, pará que estoy viendo no sé qué, y ellos saben que no es un tema de trabajo, porque como yo siempre digo, uno tiene cara de WhatsApp, ¿no? O sea, esa cara de WhatsApp no se puede disimular, y uno está enganchado con esas cosas, y los chicos están sufriendo eso, es decir, están sufriendo nuestra adicción, nuestra hiperconexión a los celulares. Roberto, también está esa cuestión de adicción, y también sucede algo con las redes sociales que es un poco esa sensación de pertenencia y no pertenencia. Es como que hoy, si no estás en las redes sociales, no existís, como que no existe mundo por fuera de eso. Que las cosas se validan, antes se validaban en los libros, ¿no? Es decir, lo que no estaba en un libro era como un conocimiento que en realidad no
no era avalado, no estaba legitimado. Luego la televisión pasa a ser la que legitima, es decir, si no apareciste en televisión como que, bueno, no, tampoco existís. Y hoy eso se traslada a las redes sociales. Claro. Entonces, esto nos lleva a tener una conciencia de ambiente muy grande, al punto tal de que vos, en lugar de vivir tu vida solo, ya vivís con un efecto audiencia. Vivís, el ejemplo más claro, vas a un restaurante y lo primero que haces después de que te llega el plato es sacarle una foto, Sacás la foto para compartirla con tus redes sociales, ¿no? Es decir, nos estamos pensando como periodistas, como una suerte de paparazzis, todos amateurs. Pero ¿verdad? ¿por qué tenemos esa necesidad de compartir todo lo que sucede? Porque el ¿Es humano por la tiene, pertenencia? el humano, ¿Qué es? no, digamos, el chisme y el intercambio de información han sido elementos importantes en la supervivencia. Hay una rama de la psicología que es la psicología, digamos, evolutiva, que justamente plantea esas cosas, ¿no? Que es decir, el chisme, combinar información, compartirla con nosotros, ha sido siempre de ayuda para saber lo que está bueno, Acá hay lo que un está río, malo, acá está mal, por mirá que acá no los vengas que hay leones te animales. comen, Claro. si te comes esta fruta te morís, ¿no? Entonces, esto, de alguna forma hay una raíz ahí en compartir. Después hay otros elementos de personalidad, que hay gente que es más abierta, más extrovertida, y hay otra gente que no. Y hay otra gente que es introvertida y que justamente aprovecha el escudo de la mediación por la tecnología para poder desplegar otra personalidad. Entonces ahí vos ves esas personas que de repente en el Twitter son de determinada manera y cuando te las encontrás son completamente distintas. Sí, y otra claro. gente que tiene continuidad, es decir, son siempre extrovertidos, también en las redes, ¿verdad? Y tenés otros que son siempre introvertidos y tampoco les interesa participar de las redes y prefieren, digamos, mantener su zona ahí de privacidad muy cuidada, ¿no? Decime una cosa, ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, de 3 años que está frente a una pantalla? ¿Qué riesgo puede tener eso? Porque estamos hablando de todas las edades y ya no escapan los más chiquitos a estar en contacto, ¿verdad? Y mirá, los riesgos mayores que hay en realidad es que esté ahí, ¿verdad? Y no tenga gente, no tenga personas con las que interactuar, con las que desarrollar lenguaje, con las que mover su cuerpo, jugar, desarrollar todas las habilidades que son fundamentales en los primeros 5 años. El riesgo no es tanto la pantalla, el riesgo es lo que no está pasando. El riesgo es lo que se está perdiendo por estar ahí, ¿no? Es decir, falta mucho todavía para estudiar sobre los efectos longitudinales que tienen las pantallas en los niños, porque, Claro, porque todavía no no tenemos hay una suficiente generación. data como para eso, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la cantidad de accidentes domésticos de niños han subido estrepitosamente. Claro. Pero no porque los niños estén mirando las pantallas, sino porque los padres están mirando las pantallas. Claro. Los padres, las razones por las cuales los padres le dan dispositivos a los niños no son razones didácticas o pedagógicas, son razones bien mundanas, bien cotidianas. Prácticas para uno. Poder cocinar, Claro. poder hacer las tareas de la casa, poder hacer un mandado, mantenerlo calmo en espacios públicos y hasta, mira, lo más terrible, hasta para hacerlos dormir en una cuarta parte de los que les entregan dispositivos. Y esto no empieza a los 3 años, empieza a los 6 meses. Ujú. Porque se sugería que hasta los 2 años no se los pusiera frente a... Las academias de pediatría americana y canadiense sugieren eso, ¿verdad? Ah. 0 pantalla en los primeros 3 años. Pero también es un poco, digamos, como contrapeso a lo que está pasando hoy, que es una hiperconexión de toda la familia, ¿no? Ahora en Japón, por ejemplo, están empezando a ver que hay un montón de niños con problemas de miopía que no tiene que ver También. con que nazcan miopes, sino que están tan acostumbrados a ver cosas cerca que no desarrollan la vista a lo lejos. Entonces en las escuelas se está practicando mucho el salir al aire libre para tener que focalizar. Hace lejos. poco, en una charla de padres, en un jardín de infantes, al final se acercó un oftalmólogo infantil y me planteó exactamente lo mismo. Me dice, estoy viendo patologías en los niños que antes, 10 años atrás, jamás se veían. Y tiene que ver justamente, ¿no?, con esa dificultad que tienen los niños, digamos, para manejarse en entornos abiertos donde puedan desarrollar otro tipo, digamos, de habilidades con sus ojos que cuando están frente a la pantalla, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hay que atender. Y para un niño chiquito, ¿qué impacto puede tener que su padre, en vez de estar disfrutando con él, esté todo el tiempo sacándole fotos? Tenga el celular como un intermediario. Bueno, justamente lo que se pierde, es decir, se pierde esa instancia de vivir, como que la foto o el registro o el documento pasa a ser prioritario por sobre la experiencia. Entonces uno no es que diga, bueno, no podés filmar nunca, pero tampoco podés filmar siempre, porque es como que no es lo mismo, la interacción ahí siempre está mediada
y es como algo que está, digamos, interfiriendo en esa relación, ¿no? Entonces, por otro lado, un niño que, vayamos al otro extremo, un niño que nunca le sacan fotos, que nunca lo filman, ¿no? Hasta que nunca le subieron, digamos, una foto a internet, algún día va a decir, che, mirá, todos mis amigos le subieron fotos, a mí ustedes nunca me subieron. Entonces, cuidado también, digamos, con esos extremos. Yo creo que no está bueno subir, digamos, fotos que a la larga puedan, digamos, en el momento pueden parecer graciosas, pero que a la larga puedan ser, digamos, objeto de burla, porque bueno, porque está o semidesnudo o está en una situación incómoda, ¿no? Que puede ser gracioso porque es un niño, pero después cuando llega a facultad, no sé, de ingeniería y esa foto, como vos te googleabas vos, ¿no? Sí. Y aparece una foto tuya de esa manera, bueno, no es gracioso, ¿no? Claro, Pero a veces los padres, Sí. bueno, tenemos esas cosas. Hablando de eso, hay un tema también digamos, las redes se prestan para esa cuestión de la agresividad y desde el anonimato atacar, ¿no? El anonimato es terrible. El anonimato a cualquier persona, hasta el más bueno, ¿verdad?, lo anima a hacer y decir cualquier cosa. Es más, por ejemplo, el bullying, que era predominantemente masculino, con el anonimato que provee Internet, ha hecho que muchas chicas sean gestoras de ciberbullying. Entonces se animan, incluso a las propias amigas, a ventilar intimidades, a esparcir rumores, a armar eventos y dejar afuera a uno, a armar grupos y dejar afuera a uno. Todas cosas que antes pasaban en lo material, ahora lo hacen ahí. Antes el bullying generalmente era masculino, vos veías venir, ¿no?, al grandote, al malo, al que y acá no sabés de dónde viene. Entonces, como lo que llaman un terror sin cara, vos no sabés quién te está atacando. En el 90 y pico algunos estudios señalan 85% de que las víctimas no conocen a sus victimarios. Yo datos que tengo acá en Uruguay relevados de este año, te diría que eso asciende a más del 90%. O sea, no saben quiénes fueron los que los atacaron. Entonces eso es terrible, porque vos de alguien que es malo, vos te puedes alejar, podés buscar evadirlo, podés tratar de zafar. Pero cuando no sabes qué es, y muchas veces ya te digo, no es de un entorno lejano, sino que es un entorno cercano, hasta de tus propias amigas, que capaz que se enojó por algo que vos hiciste. Viste que hay un periodo muy sensible entre los 10, 11 y 15 años, ¿verdad? Un periodo muy sensible, sobre todo en las chicas, donde se dan este tipo de cosas, y esto genera el anonimato. Los baños y hacían cartitas, hacían cartitas. ¿No? Yo, fíjate, la primera situación de ciberbullying, ¿sabés en qué año la vi? Y fue lo que a mí me llevó a estudiar esto en el año 2000. En los primeros tablones de anuncios, que eran una cosa muy rudimentaria, ya los chiquilines aprovechaban para decir, fulana gusta de mengano, fulana es una tarada, sutano hizo tal o cual cosa con otra mengana, ¿no? O sea, es parte, digamos, de esos chumeríos propios de la adolescencia, pero claro, vos tenés una audiencia infinita. Claro. Entonces lo ve todo el mundo, lo ve tu familia, lo ve las otras familias, lo ve el liceo. Es una cosa realmente complicada por las dimensiones que toma. Claro. Otro tema, antes de ir al móvil, son los retos virtuales, como por ejemplo la ballena azul, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Se perdió? Porque en un momento fue como que explotó. Y hay mucho de leyenda urbana también en estas cosas, ¿no? Igual que Momo, hay muchas cosas que a veces se viralizan y no están suficientemente documentadas. Y engancha con chiquilines que son vulnerables emocionalmente. O sea, no cualquiera. En el caso de Momo, de repente es un poco diferente porque es como jugar un poco con el miedo, ¿no? Entonces, bueno, lo incorporo al grupo, lo incorporo al contacto, a ver si me animo. Yo he hecho el símil desde el comienzo con lo que era en mi época entrar a una casa abandonada, ¿no? Claro, o sea, y los a vos te daba cuentos y miedo. todo eso. Decían, no, en la casa pasó tal y cual cosa. Y un par de tips así, Roberto, así medio así, a la carrera, como para tratar el tema ese de los adolescentes y las redes sociales y las parejas, y lo que les llegan y las cuestiones de WhatsApp. Bien, lo primero, una cosa fundamental es decir, mira, la gente que te va a querer hacer mal a un hijo o a vos mismo, ¿verdad? Generalmente va a tratar de trabajarte psicológicamente, ¿no? Eso es una cosa que siempre pasa. Y lo que va a buscar es que esa relación sea secreta. Y va a hacerlo muy lentamente, con mucha cautela, ¿verdad? Sin apuro. Y te va a decir, bueno, tus padres, tu madre no te quieren, no te valoran de determinada manera, vení conmigo, vamos a encontrarnos. Entonces, relaciones secretas siempre son sospechosas. Vos ahí tenés que tener una alerta amarilla. Las relaciones, digamos, satisfactorias son siempre abiertas, no necesitan ser secretas, ¿no? Y lo otro es que, más que controlar a los chicos, que hoy con lo móvil es prácticamente inviable, ¿no? Vos lo que tenés que enseñar es a que tus hijos sean buenos tomadores de decisiones.
Y buenos tomadores de decisiones significa dos cosas. No solo saber, digamos, las cosas que, digamos, que habría que hacer en determinado momento, sino saber que también las personas en determinados contextos emocionales tomamos decisiones distintas. Por eso uno dice, cuando te preguntan, no, vos haces la encuesta acá en Twitter, en Facebook, y la gente te dice, no, yo no haría tal cosa. Bien, en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el sexting, eso es, la gente en frío te dice, yo jamás haría sexting. Pero cuando empieza a flirtear, ¿no? Vos decías las apps de pareja, ¿no? Cuando empiezan a flirtear, de repente le pide una foto y bueno, y no quiere despreciar al otro, y empieza en eso, y cuando quiere acordar, fue mucho más allá. ¿Por qué? Porque está en otro estado emocional. Y las cosas nos Hay que tener pasan cuidado cuando uno está en esos cuando estados uno está emocionales vulnerables. enojado, eufórico. Enamorado. Con unas copas de más, por Con ejemplo. unas copas de más, que es la llamada o el Sí, WhatsApp de las sí, 3, 4 de la sí, mañana, sí, ¿no? sí. Bueno, Al ex chicas, o a la ex. No se sale con celular. Esto es como No se cuando, sale, pero- cuando vas a responder, contá hasta 10. Sí. Muchas gracias Por favor, un tu gusto. presencia, ha sido un placer charlar contigo.